pero diversos. O decirle a mi hermana que te preste el celular de ella y lo haces desde ahí para que tengamos la... Aquí no lo veo. Silvia. Bueno, se nos puede prestar tu celular para hacer el seguimiento al No. sí. Julio, mirar ya... ¿El tuyo o iguales pero diversos? Iguales pero diversos. Mirar si ya estamos en vivo. Ya estamos intentando la conversación. Yo, listo, ya estamos en vivo. Tenemos a 5 personas en la transmisión. Y ya estamos transmitiendo. Sí, señor, ya estamos transmitiendo. Hola, buenas tardes. Cordial saludo a todos. ¿Cómo están? Primero, agradecerles por las dificultades que nos presentaron de tipo técnico, pero bueno, ya estamos acá con todos. Bienvenidos. Este es un espacio que hacemos desde el Centro de Atención Integral a la Discapacidad del municipio de Itagüí, la Escuela de Derechos que desde 2018 venimos realizando y que por esta contingencia hemos incursionado en la Escuela de Derechos virtual. Entonces, agradecerle a Julio César Castaño, intérprete, a Sofía Gallego, intérprete. También agradecerle a Camila Montoya y a Carolina Montoya. Un saludo a todos los que están acá con nosotros, los que están conectados. Y les cuento que en la tarde de hoy estaremos conversando acerca de la capacidad legal como derecho de las personas con discapacidad. Y para hablar de la capacidad legal de las personas con discapacidad es importante que hagamos una retrospectiva, ir un poco al pasado, porque hay unos temas que tienen que saberse para conocer la actualidad de la población con discapacidad. Históricamente ha habido 3 modelos de concepción de la discapacidad: el modelo de prescindencia, el modelo médico o rehabilitador y el modelo social, que digamos es el estadio en que hoy estamos con todo lo relacionado con la discapacidad. Pero esos 3 modelos a lo largo de la historia han condicionado y han marcado cómo se ha desarrollado la discapacidad en el mundo, cómo ha sido visto, cómo ha sido concebida, cómo ha sido el trato que se le ha brindado al tema de la discapacidad o al hecho de tener una condición que modifica, que cambia, que transforma el entorno o el contexto de la humanidad con respecto al que tiene una discapacidad. Entonces, inicialmente vamos a hablar de un modelo que se llama el modelo de la prescindencia. Y el modelo de la prescindencia tenía como propósito mejor buscar la manera de prescindir de esos individuos que nacían con alguna malformación, con alguna deformidad. Y esas deformidades, esas malformaciones eran mal vistas por la sociedad, porque se asociaba que tener una malformación, una condición distinta, tenía que ver con asuntos religiosos, con asuntos de brujería, con temas de maldición. Entonces, en la antigüedad, en la Edad Media e incluso en la Edad Moderna, y todavía hoy, no es un asunto que esté olvidado como quisiéramos, el tema de ese modelo de la prescindencia, de ver la discapacidad de una manera que tenía que ver con algo maldito, con una situación de condena tanto de la persona como de la familia, todavía persiste. Es un modelo que, si bien es un tema de rezagos, todavía estamos con respecto a él y él se presentan algunas prácticas de esa condición. Entonces, hay 2 maneras que uno puede observar de ese modelo: la eugenesia y la marginación. Y la eugenesia busca la manera de eliminar las personas con discapacidad, todos esos procesos de busca de perfeccionar la especie, de perfeccionar la raza, de cómo en los procesos de gestación, cuando se identifica que hay un feto con malformaciones,
más bien es preferible que ese feto no llegue a la vida. O en muchos casos, esas personas a una edad muy temprana, ¿cómo las eliminamos? Entonces, ejemplos de ello ocurrieron en muchísimos países, de hecho incluso en Canadá, Estados Unidos, y se dio de alguna manera con el genocidio o con el etnocidio que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y la otra manera es la marginación. Marginar nos lleva a que las personas con discapacidad son relegadas, son expuestas o llevadas a lugares no adecuados, por ejemplo, internados, por ejemplo, orfanatos, lugares donde quedaban recluidos o institucionalizadas las personas con discapacidad. Y otra manera de hacerlo era someterlos a trabajos o a situaciones muy embarazosas como, por ejemplo, el tema de la mendicidad. Las personas con discapacidad históricamente y en épocas no de ahora, sino remotas, se dedicaban o se han dedicado en muchos casos a estar en las calles, mendigar una moneda, mendigar un pan, y entonces todo eso está marcado dentro de ese modelo de la prescindencia. Entonces, vamos a dar un paso y vamos a ir avanzando hacia el modelo médico rehabilitador. Y el modelo médico rehabilitador plantea que hay un diagnóstico, hay una condición que tiene la persona que tiene que ser superada, que tiene que cambiarse, que tiene que reestructurarse y que tiene que curarse para normalizar a la persona con discapacidad. Y cuando hablamos de normalizar, entonces estamos haciendo referencia a que tenemos que hacer la apuesta porque todos somos de igual condición, porque todos tenemos que tener unas características y unas condiciones comunes. Entonces el modelo médico rehabilitador busca eso, apunta a ese cambio y encuentra que el problema está en la persona que tiene la deficiencia. Y llegamos al modelo actual, es el modelo social de la discapacidad, que nos plantea el concepto que tenemos de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es que hay una persona con alguna deficiencia física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial, talla baja, sordoceguera, que al interactuar con el entorno, con lo que nos rodea, encuentra barreras que pueden ser actitudinales, físicas y de comunicación que le impiden participar, que le limitan sus derechos. Y esa limitación de derechos entonces se configura como la discapacidad. Por lo tanto, la persona que tiene alguna deficiencia no significa el problema. El problema está dado por el entorno que con esas barreras no le impide que su vida transcurra de la misma manera, en las condiciones naturales, como cualquier persona lo podría realizar. Ese es los tres modelos que conocemos de abordar la discapacidad y que históricamente han marcado. Con ello no quiero decir que estemos hoy ya cantando victoria y estamos en el modelo social de la discapacidad. Estamos en ese proceso, en ese avance. Aún no hemos alcanzado el nivel que queremos porque todavía encontramos marginación, porque todavía encontramos institucionalización, todavía encontramos personas con discapacidad que mendigan, todavía encontramos personas con discapacidad que buscan ese proceso de normalizarse, todavía encontramos familias que tienen personas con discapacidad y que, bueno, las tienen escondidas, las tienen metidas en sus casas, las tienen amarradas. Son prácticas que en pleno siglo XXI aún se ocurren y se presentan. El asunto es que tenemos que caminar en la línea de cómo las vamos evitando, cómo las vamos restringiendo o reduciendo, y precisamente damos prevalencia a ese concepto de, del modelo social de la discapacidad. Pero antes de seguir y antes de que Julio vuelva o asuma el rol de intérprete, quería preguntarle, Julio, cuántas personas hay conectadas y me decir los nombres para darles un saludo a los que están ahí con nosotros. Bueno, 14 personas que están visualizando
la Escuela de Derecho. ¿Quiénes están? Está Piedad Eugenia Ríos Caldas. Un saludo a Piedad, muchas gracias por estar con nosotros. Piedad es representante del Comité Municipal de Discapacidad del municipio de Itagüí, es quien representa a las familias con discapacidad intelectual. Ella es madre de Santiago, un joven con trastorno del espectro autista y que es muy activa en el municipio y en el departamento con Corazones Azules. ¿Quién más nos acompaña, Julio? Zoraida Ospina. Zoraida, un saludo muy cordial. Luz Andrea Álvarez Acevedo. Bueno, a Andreita, un saludo, que es nuestra fonoaudióloga. Siguen comenzando. Nora Morales nos saluda. A Nora, un saludo muy cordial. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Julio? No, hasta el momento. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ir saludando al paso en la medida que vamos avanzando. Muchas gracias a todos por estar ahí conectados. Si hay alguna dificultad en el sonido, por favor nos la hacen saber para resolverlos, que ahorita todavía casi que no logramos resolver temas técnicos. Decíamos entonces que esos tres modelos con que has abordado la discapacidad nos llevan al modelo actual, que es el tema del modelo social de la discapacidad, que busca identificar esa igualdad no solamente formal, sino material. Es decir, que no es que seamos iguales por el mero hecho de ser personas, sino que hay que darle las condiciones, las garantías, hacer los ajustes razonables, generar productos de diseño universal para que cualquier persona pueda disfrutar natural y plenamente de sus derechos. Y entonces viene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se da en la Organización de Naciones Unidas en diciembre de 2006, que es una convención que Colombia aprueba en julio de 2009 con la ley 1346 y que ratifica en mayo de 2011, previo una decisión de la Corte Constitucional, que es la máxima entidad o instancia que hace los valores sobre la constitucionalidad acerca de si los tratados que se quieran aprobar en el país son ajustados a la Constitución política. Y efectivamente encuentra que es ajustada y por lo tanto después de esa sentencia se vincula a las normas colombianas y este tratado lo que hace es aportar, ampliar, contribuir a interpretar en garantía de derechos, es decir, ampliar y buscar cómo a las personas con discapacidad se le garantizan todos los derechos en las distintas situaciones e instancias de la vida. Ese es el propósito de esta convención. Y entonces Colombia empieza a adoptar un montón de medidas, entre ellas la ley 1618 que conocemos, que promueve todo el goce de derechos, pero viene una ley el año pasado, que es la ley 1996, que nos habla del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad. Y esa ley está conectada al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Entonces, Colombia, al ratificar esta convención, se convierte en un Estado parte. Y al ser un Estado parte, eso lleva a que tenga que empezar a adoptar medidas para garantizarle, primero, el reconocimiento de la personalidad jurídica a las personas con discapacidad. También la capacidad legal de las personas con discapacidad. Y en los casos que sea necesario establecer salvaguardias para que las personas con discapacidad puedan ejercer esa capacidad legal que tienen como cualquier otro individuo, como cualquier otra persona de la especie humana. Entonces, ¿qué significa tener capacidad para tomar decisiones o para realizar cualquier acto en la vida cotidiana o en un asunto que tenga una incidencia formal? Todos los seres humanos estamos dotados de la capacidad de tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones hacemos uso de una cosa que no se siente, no se toca, pero que está en nuestra conciencia y que a veces responde a emociones, a asuntos
valoración intelectual o de razón, o que simplemente tiene que ver con gustos. Y esa toma de decisiones se manifiesta a través de la expresión de la voluntad. Y la voluntad es la manifestación del deseo, de lo que yo quiero tener, de lo que yo deseo. Y eso se hace a través de la capacidad. Entonces, esa capacidad es la que nos permite tomar decisiones. Entonces, a partir de esa capacidad que tenemos los seres humanos, es desde ahí donde empezamos a decir que las personas con discapacidad también tienen que ser parte de esa toma de decisiones. ¿Y por qué se dice eso? Porque históricamente y con estos modelos que nos venían gobernando, había un concepto que ha existido y todavía hay algunas personas que han sido y que todavía tienen esa condición y son personas declaradas interdictas. Y la interdicción lo que lleva es a la proscripción o mejor al impedimento de que una persona pueda ejercer sus derechos y que tenga un representante, un curador, que se encargue de hablar, de hacer, de decir por esa persona con discapacidad. Y entonces, ¿qué hace esta ley 1996 en nuestro país? Dice, no, un momento, hay que buscar o hay que dotar de herramientas para que las personas con discapacidad, que básicamente han sido las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, las más afectadas, para que puedan tomar decisiones, para que puedan hacer parte de las actividades de la vida cotidiana, para que puedan hacer uso de su capacidad de goce y de ejercicio de sus derechos. El goce es, yo quiero ir al parque, yo quiero comerme un helado, y la capacidad de ejercicio legal es la capacidad de contraer derechos y obligaciones. Puedo tener un carro, puedo tener una casa, puedo heredar mis bienes, puedo tener mi pensión, pero que cuando vaya a solicitar mi pensión porque mis padres fallecieron, lo puedo hacer directamente, de manera personal, o a través de un apoderado judicial, o a través de un apoyo, pero no sustituyendo mi voluntad y no sustituyendo mi personalidad jurídica, sino que simplemente cualquiera que esté realizando la actividad o el apoyo lo esté haciendo en nombre de, en favor de. Ese es fundamental y es uno de los propósitos. Julio, ¿cómo vamos con la participación? Bien, saludos de Amari García, saludo muy especial para todos y gracias infinitas por brindarnos este espacio. Bueno, un saludo a Amaris. Muestro en instante los que están conectados desde ese celular. Bueno, entonces, cuando decimos que tenemos capacidad, eso nos dice que somos titulares de derechos. Adquirimos derechos, contraemos obligaciones. Pero lo más importante, hay unas cosas que en la vida pasan y que a veces no dimensionamos. Hay unas cosas que se llaman los hechos jurídicos, los actos jurídicos o negocios jurídicos. Por ejemplo, un hecho jurídico es el nacimiento. El mero hecho de nacer genera unos derechos. Está Piedad Eugenia con un buen tema. Bueno, saludos a Piedad. ¿Cuánta gente hay conectada, Julio? 15. Bueno, excelente. Un saludo a todos, reitero. Entonces, el nacimiento nos genera derechos. Un nombre, una nacionalidad, una familia, un parentesco. Cumplir la mayoría de edad, 18 años, es un hecho propio de la vida, cumplir años, nos genera esa mayoría y asumimos un rol distinto y un trato distinto con respecto al mundo jurídico y al Estado. Cuando fallecemos, nuestra muerte también tiene unos efectos. Si tenemos unos bienes, ahí habrá una sucesión. Si teníamos una pensión, esa pensión la sustituiremos en favor de nuestros hijos con discapacidad, nuestro cónyuge o compañero permanente sobreviviente. Pero además de eso hay unos actos y negocios jurídicos que generan obligaciones. Comprar un carro, comprar una casa,
cambiar una casa, comprar una finca, abrir una cuenta bancaria. Esos son actos jurídicos que tienen una entidad, una relevancia y que para eso implica ser muy cuidadosos con el tema de nuestras decisiones. Pero también hay otros actos jurídicos más sencillos, como por ejemplo comprar un helado o decidir qué ropa nos ponemos hoy. Son actos de la vida informales que no tienen esa trascendencia que sí tiene cuando yo digo voy a abrir una cuenta en un banco. Entonces miren que de los actos de la vida hay unos actos que tienen que ver con lo personal, con la salud y lo económico, que podemos decir que unos son informales y otros son formales, o podemos decir que unos son de mayor trascendencia de identidad y otros son más frescos, más relajados, más tranquilos y que podemos pues realizar con más frescura y que no tendrían tanto impacto en nuestra vida. Por ejemplo, en lo personal, decidir qué me quiero poner hoy. Por ejemplo, en la salud, que es muy importante hacer ejercicio por mi bienestar, comer bien. Por ejemplo, en temas económicos, que quiero comprarme un mango, comprarme un cono, un helado. Pero cambia cuando esos actos tienen que ver con asuntos más significativos de la vida. Esos actos más significativos, entonces en lo personal, yo me quiero casar. ¿Cuántas personas con discapacidad intelectual se han querido casar y ha sido un obstáculo y se dice, no, pero usted cómo se va a casar? ¿Por qué? Una familia, tener unos hijos. O en el tema de las chicas cuando se practica la tubectomía y se impide que puedan ser madres o que puedan tener la decisión, tomar la decisión y establecer cuándo quiero tener un hijo y cuándo, y entonces se hacían esos procedimientos sin contar con la voluntad de la persona con discapacidad. Entonces, esos actos de mayor trascendencia para la vida implicarán que la persona con discapacidad, cuando requiera, podrá contar con unos apoyos en su toma de decisiones, pero también puede que no los necesite. En temas de salud, por ejemplo, una eutanasia, por ejemplo, una condición terminal, cómo resolverla. En temas económicos, el manejo de una cuenta bancaria, el manejo de adquirir, vender una propiedad. Entonces, ahí están dado el tema de esa manera con relación a esos actos jurídicos o esos actos de la vida que son trascendentes, que son formales e informales. Entonces, ¿qué pasa con la ley 1946-96 de 2019? Que reconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad y que se debe presumir la capacidad de todas las personas con discapacidad. Sin embargo, bajo los principios de igualdad material, de supremacía de la voluntad, de la accesibilidad, de la autonomía, también se dice, tenemos que proveer a las personas con discapacidad de herramientas para cuando ellos tengan que tomar decisiones, cómo salvaguardar su voluntad y cómo garantizarle que al momento de tomar la decisión tenga los acompañamientos, los apoyos que requiera de acuerdo con su condición. Y esa misma norma establece entonces que deberán desplegarse los ajustes razonables, las medidas afirmativas, la comunicación aumentativa y alternativa, la lengua de señas, los pictogramas, todos los mecanismos que sean necesarios para que la persona con discapacidad tenga acceso a la información de manera clara, precisa, concreta y sencilla, y que su decisión sea informada y atienda a sus emociones, a sus decisiones y a sus deseos. Que su manifestación de la voluntad, cuando yo diga que sí o cuando yo diga que no, no es porque la persona que está acá conmigo incida para ello, sino que la persona que está aquí conmigo sea un facilitador
un vehículo, un medio para ayudar a que yo pueda decidir de la manera que quiero o a que esa persona interprete mi decisión teniendo en cuenta mis antecedentes, mis gustos, mis prioridades, mis inclinaciones, mis afinidades. Entonces, para ello, la norma dice, se tendrán que hacer acopio de todas las herramientas que existan, de todas las herramientas posibles que hayan para garantizar los derechos dentro de esos elementos que mencionábamos, los ajustes razonables, la comunicación aumentativa y alternativa, las medidas de inclusión y los productos y bienes que cumplan con los criterios de diseño universal. Entonces, para eso, esta ley establece unas salvaguardias que buscan precisamente que se proteja de manera efectiva la voluntad de la persona con discapacidad y se proteja tanto de que sea afectada o que sea maniobrada o manipulada, como también para que realmente sí prevalezca la voluntad de la persona al momento de tomar la decisión. No, que es la decisión de la mamá, del papá, del hermano, no. Que sea la decisión real, que espontáneamente, libre de apremios, de coacciones, pueda realizar la persona con discapacidad. Entonces, esas salvaguardias, digamos que se plantean en la ley 1996 de dos maneras. Los apoyos, la designación de apoyos y las directivas anticipadas. Obviamente, esas dos maneras de resolver o de entregar las salvaguardias tienen que ajustarse a la necesidad. Habrá que ponderar si la persona con discapacidad lo requiere y en qué términos lo requiere. No simplemente debe ser un capricho, una decisión de ese entorno que está alrededor de la persona con discapacidad. Debe corresponder con la condición de la persona. Recuerden que los niveles de discapacidad hablan de unos niveles leves, unos niveles intermedios y otros niveles más altos o más intensos, y que de acuerdo a ese nivel que se maneje, los apoyos, el ajuste, el acompañamiento también será mayor, intermedio o más bajo. Entonces, de acuerdo con esa condición, se tendrá que realizar precisamente el ajuste, la adecuación de ese apoyo. La duración, eso no es para toda la vida. Hasta que muera el curador o hasta que muera la persona con discapacidad, entonces murió el curador y que asuma el suplente. No, tiene que tener un tiempo determinado que puntualmente, según la norma, puede ser hasta 5 años, pero tampoco esos 5 años son inmodificables. En cualquier momento se puede acabar ese acuerdo, se puede modificar o se puede extinguir, no es eterno. Y que la persona con discapacidad le dijo, no, es que Julio tiene que ser mi apoyo, entonces ya no cambia, no. Se da la oportunidad para que la persona con discapacidad en cualquier momento valore, revise, diga, no, hombre, yo ya no quiero que sea ese apoyo, o para lo que habíamos plantado, tu acompañamiento ya no lo necesito, ya no lo requiero, o ya no quiero hacer esa actividad, yo ya no quiero, por ejemplo, pensar en vender mi casa, he cambiado de decisión, creo que lo mejor es preservarla mientras que yo esté vivo, entonces no tiene sentido que exista ese acuerdo, por ejemplo. Y un asunto muy importante que es la imparcialidad. Los apoyos, personas naturales o jurídicas que acompañen a esa persona con discapacidad en ese proceso de toma de decisiones, tienen que ser personas que lo hagan en la medida de lo posible con la mayor objetividad, para que la decisión que están acompañando sea la que la persona con discapacidad quiere realizar. Ojo,
a veces puede que haya un negocio que no sea el mejor, pero digamos que si esa es la voluntad y que inequívocamente se logra identificar que esa es, habrá que respetar esa voluntad de la persona con discapacidad y eso no hará responsable al apoyo patrimonialmente ni penalmente. Puede hacerlo responsable cuando, habiendo algún impedimento, no lo diga o cuando sí manipule, maniobre o sea, haga las veces de prestidigitador para que esa persona con discapacidad haga negocios que lo puedan favorecer a quien ha servido como apoyo. Entonces, ¿qué son esos apoyos? Los apoyos son los que tiene una persona con discapacidad para tomar las decisiones. Son las asistencias que va a tener la persona con discapacidad para que pueda tomar esas decisiones. Les reitero, los apoyos pueden ser leves, intermedios o más intensos. Todo eso va a estar dado de acuerdo con la condición, con la discapacidad que tenga la persona. Y que a veces tendremos que utilizar herramientas comunicacionales distintas, claro, lengua de señas, pictogramas, lenguaje sencillo, claro, por supuesto. Que en los espacios donde se dan los acuerdos, que ya los vamos a mencionar, los funcionarios tendrán que tomarse un tiempo para contarle a la persona con discapacidad y verificar que la persona tiene la certeza de qué decisión está tomando y que se va a protocolizar también. Que existirán mecanismos para valorar los apoyos también, porque los apoyos, las entidades públicas del orden municipal y departamental, que son garantes de derechos, podrán en su momento ser entidades que sirvan para valorar qué tipo de apoyos pueda tener una persona con discapacidad y decir estos apoyos son los que requieren para que esta lista se determine. Entonces, los apoyos o se pueden dar o se pueden proveer o asignar de tres maneras. Uno, de mutuo acuerdo. Vamos a una notaría, elaboramos una escritura pública y en esa escritura pública, además de los requisitos formales, donde se establezca el día, quiénes participamos, se identifiquen las personas, nombres, cédulas, quién es la persona con discapacidad, quiénes serían los apoyos y, muy importante, cuál es el propósito, el objeto, para qué se está protocolizando, se está formalizando ese apoyo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Y en la notaría deben de garantizar que esa persona pueda saber qué está firmando, pero no simplemente una lectura porque leyó porque le contaron, no, que tenga la certeza, la íntima convicción de que allí está plasmada su voluntad en ese momento. Y previo a eso se tendrá que determinar que esos apoyos sí sean las personas que por los niveles de confianza, de cercanía, de conocimiento de la persona lo pueda hacer. Y si de pronto la persona no tiene familiares, amigos, gente cercana que pueda fungir o servir de apoyo, pues para eso están estos entornos o estas entidades donde se asignan los apoyos o los estudian, como puede ser personería, defensoría, comisarías de familia, para que valoren y determinen de esas entidades que prestan los servicios de apoyo, porque podrán haber personas naturales y personas jurídicas que se encarguen de ofrecer estos servicios y estos apoyos, quién sea la más indicada y la idónea para desempeñar la actividad con la persona con discapacidad. Pero además, ese acuerdo puede ser a través de audiencia de conciliación. Todas las personas podemos acudir a los centros de conciliación. En los centros de conciliación se suelen resolver conflictos que tienen distintas personas naturales. Julio y yo, por ejemplo, tenemos un conflicto, entonces vamos a un centro de conciliación a resolverlo.
o yo lo tengo con una entidad cualquiera sea, y la convoco a una audiencia de conciliación, y a través de un tercero que se denomina el conciliador, que no es cercano ni a mí ni a Julio, él se encarga de proponer, de tender puentes para que resolvamos ese conflicto. Y asimismo ocurrirá en el acta, en el centro de conciliación, se puede establecer, se puede fijar un acuerdo donde se plasme que Giovanni requiere que una persona le brinde un apoyo para determinada decisión. Y ese apoyo entonces debe quedar ahí precisado. Mi nombre completo, mi cédula, la de mi apoyo en este caso que sería Julio, y determinarse con precisión y claridad cuál sería el apoyo a prestar y cuál sería el tiempo de ejecución. Vamos viendo hasta aquí que ninguna de estas dos posturas se está desconociendo la persona ni se está desplazando la voluntad. Simplemente se está diciendo, yo necesito acompañamiento para mi toma de decisiones, y en ese acompañamiento de toma de decisiones hemos precisado y delimitado qué personas o qué entidades pueden acompañarme en esa toma de decisión, y esa toma de decisión en qué tiempo la haré. Y volviendo a lo que les dije un ratico, puede llegar un momento en que no, modifiquemos o extingamos, terminemos ese acuerdo celebrado. ¿Cómo lo terminamos? ¿Cómo lo hicimos? Tenemos que hacer otra acta de conciliación si lo hicimos en centro de conciliación, o una escritura pública si lo hicimos en notaría. Entonces, ahí que es importante, que siempre se deberá contar con las herramientas necesarias para que la persona pueda tener claridad en su toma de decisión. Intérprete de lengua de señas, pictogramas, textos en braille si así se requiere, usar lectores de pantalla, usar textos con lectura fácil, pero que los funcionarios que acompañan esa formalización de ese acuerdo tengan la absoluta certeza o tengan la convicción por lo menos que esa persona está suscribiendo un acuerdo donde sabe qué está haciendo y para qué lo está haciendo. Eso es fundamental que exista al momento de esa toma de esa formalización de ese apoyo. Y hay una tercera manera a través de la cual se puede hacer la formalización de los apoyos, y es a través de un proceso de jurisdicción voluntaria en un juzgado de familia. Ojo, si bien está en proceso de reglamentarse en los juzgados y todavía está en proceso de construirse todo este asunto de la adjudicación de apoyos y la formalización de apoyos, y de hecho la norma trae unos términos, 12 meses para que se desarrolle la reglamentación que nos diga cómo va a ser ese proceso de valoración de apoyos, y 18 meses para que se empiecen a hacer las adjudicaciones de apoyos con la formalización. De alguna manera, ese proceso en los juzgados también se va a demorar un poquito, pero hoy excepcionalmente los juzgados están tramitando procesos para adjudicar apoyos, y para eso están utilizando las distintas herramientas que ha otorgado el derecho, buscando la manera precisa de que la persona con discapacidad cuente con alguien que lo pueda acompañar. Entonces, en algunos casos, el juez va a determinar qué personas cercanas lo pueden apoyar y de acuerdo con las necesidades que surjan. ¿Cuáles son las necesidades más recurrentes en nuestro país? Básicamente, sustituciones pensionales, temas de herencia. Tiene que ver con ese tema patrimonial en la mayoría de casos. Por supuesto, habrán otros. Por ejemplo, yo tengo cáncer y me tengo que hacer una quimioterapia, pero entonces estoy muy preocupado porque se me cae el pelo y entonces postergo esa decisión. Y ahí entonces hay que buscar esos acompañamientos, esos apoyos de la familia, de personal de la salud, de gente que me muestre cómo es ese proceso, cómo se va desarrollando, para que yo cuando lo haga tenga la certeza que es por mi bienestar, y que si bien se me cae el pelo, pues puedo usar una peluca.
Entonces todo eso va a depender, pero en la mayoría de casos tiene que ver con este tema. Entonces, recapitulando, hay 3 maneras de adjudicar apoyos: a través de notaría, escritura pública, a través de un centro de conciliación, un acta de conciliación, y judicialmente a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, donde las personas que necesiten pueden solicitar que se adjudiquen los apoyos previo a una valoración de la necesidad y de qué tipo de apoyo requiera, porque eso va a estar dado de acuerdo con el nivel de intensidad de la discapacidad que tenga la persona. Y también ese mismo nivel de intensidad determinará el bajo, intermedio o alto nivel de acompañamiento o asistencia que requiera la persona con discapacidad. Hay una tercera, hay otro momento, otro planteamiento que trae la ley 1996, que son las directivas anticipadas. ¿Cómo se dan las directivas anticipadas? Digamos que ocurre un procedimiento parecido al tema de los apoyos. Y las directivas anticipadas, como su nombre lo indica, es anticiparme a una situación que está por venir y que quizá en ese momento yo no me pueda manifestar o tomar una decisión y que mi voluntad se vea plasmada en ese preciso instante. ¿Eso puede ocurrir en qué momentos? Cuando, por ejemplo, yo tengo una condición de discapacidad psicosocial y puede haber un momento de lucidez, unos tiempos de condiciones más tranquilas, pero habrá otros momentos en que mis condiciones pueden estar alteradas y esa lucidez no me permita, y la razón, las condiciones me permiten tomar una decisión tranquila y razonada. Entonces, esas directivas anticipadas buscan precisamente adelantarse a ese tipo de acontecimientos o de supuestos y se pueden utilizar en temas de salud. ¿Qué disposición dejo yo para cuando tenga una condición extrema de salud? ¿Qué disposición quiero que se realice cuando tenga que resolver el tema de mis bienes? Y entonces, a través de un acta de conciliación, una escritura pública, en centros de conciliaciones o en notarías, yo establezco quién va a ser el apoyo que me va a acompañar para hacer efectiva esa directiva anticipada. Y ese apoyo o esa persona que me acompaña tendrá que cumplir con lo que mi voluntad estableció. No es lo que él pretenda ni lo que quiera. Es lo que realmente está dentro del sentido de mi decisión. Se puede cambiar, se puede modificar también, claro. No es un asunto que no tenga modificación, que no tenga cambio. Es una posibilidad en cualquier momento, porque al fin y al cabo eso es lo que busca. No sustituir la voluntad de las personas, no. Y de hecho, ese apoyo podrá representar a la persona con discapacidad cuando la persona realmente no pueda manifestar de ninguna manera, subrayado es en ninguna manera, su voluntad o las condiciones actuales que tenga no le permitan expresarla. Entonces, ahí habrá un representante y no un curador que vaya y firme y determine por el otro y que actúe en calidad de representante legal de fulano de tal, no. Es una especie de apoderado, como cuando en muchos casos nosotros autorizamos o le pedimos a alguien que nos represente o por su labor profesional acudimos a un abogado para que tramite determinada asunto, un proceso en la rama judicial, un trámite administrativo en Colpensiones o cualquier otra entidad pública o privada que así se requiera, que son personas encargadas de ello, profesionales en esa área. Pero en este caso puntual, digamos que hago el símil sin decir que se dediquen profesionalmente a eso, pero sí va a ser la persona que va a tratar de dibujar
y hacer efectiva la voluntad, la titularidad de ese acto que quiere hacer la persona con discapacidad y que en ese momento no lo puede hacer. Porque de resto, cuando la persona con discapacidad pueda decidir, lo hará. Si no necesita apoyo, sin apoyo. Si necesita unos apoyos leves, con los apoyos leves. Si necesita unos apoyos que tengan un poquito de mayor intensidad o intermedios, como los denomino, intermedios, o si son de más alta intensidad o de mayor necesidad, pues en esa misma línea tendrá que ser el apoyo que se le ofrezca a la persona con discapacidad en los distintos ámbitos que se requieran. Hay que señalar otros elementos importantes de la ley 1996. Siempre que haya un acuerdo formal de apoyos, este es un requisito que condiciona la validez relativa de los actos, por lo tanto, tendrá que aparecer allí. Otro elemento importante es que cuando un negocio se haga y en el negocio esté vinculado un acto que va a ser un bien que tenga que inscribirse en registro, por ejemplo, la venta de un carro, la venta de una casa, tendrá que acompañarse en esas anotaciones que existía o existe un acuerdo formal y que hay una decisión con apoyos. Entonces, ¿esto qué busca? Generar un requisito de publicidad para que se perfeccione de manera debida la voluntad de la persona y de esta manera se protegen sus derechos. Y hay unas disposiciones finales que trae la ley 1996 que nos dice, hombre, vea, en Colombia ya no se pueden practicar procesos de interdicción. Colombia hoy no realiza procesos de interdicción. Desde que salió la ley 1996, que fue en agosto de 2019, están vedados los procesos de interdicción. Los procesos que estaban en curso se suspendieron inmediatamente y los jueces, de manera excepcional, pueden asignar apoyos según las necesidades, los requerimientos de la persona y valorando precisamente esos criterios que ahorita le decía, necesidad, pertinencia, imparcialidad, para que desde ahí se determine qué requiere la persona con discapacidad. Entonces, ya hay en Medellín, en Itagüí, en el área metropolitana y seguramente en todo el país, jueces de familia que han venido resolviendo este tipo de situaciones. Y hay un término de 3 años que se está dando por parte de la norma para que en Colombia se resuelvan todas las interdicciones que a la fecha se tienen en nuestro país. Y entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Va a pasar simplemente que paulatina y progresivamente se van a ir desmontando las interdicciones y habrán sentencias que ordenarán que se elimine de los registros civiles esa declaración de interdicción que aparece ahí donde se dice que por medio de la sentencia tal del juzgado tal se decretó una interdicción. Y se van a ir desplazando hacia este nuevo modelo que busca que existan apoyos, pero que siempre, siempre, siempre se reconozca a cada individuo. Y cada individuo es el que va a aparecer tomando sus decisiones, pero el apoyo lo que hará es acompañar esa decisión en cuanto a que tratará de ser un asesor, un acompañante técnico en una toma de decisión o que también tenga la labor de entender, de conocer el contexto de la persona con discapacidad para que en esa misma línea pueda tomar esa decisión que le corresponde. Julio, contanos quién hay por ahí conectados para saludar y si hay alguna pregunta. Marixa Posada. Un saludo a Marixa, qué gusto. Sí, Norberto Arredondo, mis saludos con respeto para los compañeros, Juan Vázquez, César. Un abrazo, muy bonita la hora de hacer ese tipo de conferencias y charlas en estos momentos de crisis. Se
convierte en una terapia. A Norberto un saludo muy cordial, líder allá de San Antonio de Prado, amigo muy querido. Muchas gracias por estar ahí. ¿Quién más nos acompaña, Julio? Alexandra Mejía García menciona muy necesario estos espacios. Berta Lucía Franco. Bueno, Alexa, un saludo muy especial. Alexa es la que nos acompaña en temas de tiflología en el municipio de Itagüí y también en otros asuntos con relación a la discapacidad. A Berta también muchos saludos. Berta Lucía Franco dice, uy, sí, lo que me pasa a mí, herencia es lo que más me preocupa. Berta es... Lucía Franco. Bueno, a Berta es muy importante. Todo lo que tiene que ver con el patrimonio a todos de alguna manera nos va inquietando un poco y es muy importante que se sepa que lo que nos corresponde a cada uno, nosotros lo debemos de administrar. Los que les decía ahorita al inicio, apoyos formales e informales. Y un tema formal es el de la herencia. Es un acto jurídico que implica unos efectos, que voy a adquirir unos bienes o que voy a dejar unos bienes. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante siempre contar con esos acompañamientos cuando así se requieran. E incluso yo tengo que decir sin temores que todos los seres humanos necesitamos asesoramientos, apoyos técnicos para comprar un computador, para comprar un celular, para hacer esta reunión que gracias a Camila podemos gestionar, que nos asesora y nos apoya con su conocimiento para que esto sea un éxito. Entonces, con o sin discapacidad existe el acompañamiento. No hay nadie que pueda decirse que es autosuficiente. El principio de la autonomía lo que quiere reconocer es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para tomar decisiones, para manifestarlas y que no esté condicionada ni restringida, ni que exista un apremio al momento de tomarla. Que sí la hagamos informada y adecuadamente, claro que sí, pero que no exista la anulación de nuestra voluntad. Y por eso se habla de la titularidad de nuestros derechos. Pero esa autonomía y esa autodeterminación también reconoce que tiene que haber un trabajo en equipo y que para que sea efectiva necesita los apoyos, pero esos apoyos no es un tema que tiene que ver con discapacidad, sino con todos los seres humanos. Entonces, lo que a Berta le inquieta, seguro que a muchos nos inquieta de alguna manera. ¿Alguien más, Julio, que esté por ahí? Sí, Berta Lucía Franco, muchas gracias. Marta Susana Román, la importancia de los apoyos es una necesidad latente y que las familias deben conocer. Hola Magda, un saludo muy cordial, qué rico que estés por ahí. Efectivamente, eso es lo que queremos, que lo conozcamos, que sigamos preguntando, que sigamos hablando. Y además porque en nuestro país es un tema que apenas estamos explorando. Y todos los cambios nos dan miedos, implican movernos en paradigmas distintos y cuando se cambia el paradigma eso nos asusta mucho y somos muy inseguros. Entonces a los padres de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, a los familiares, les genera mucha inquietud y preocupación. Pero que también esto es una apuesta donde buscamos que nos reconozcamos y reconozcamos a esos otros. Y es un proceso para cambiar la manera de ver y de asumir a ese otro individuo que está ahí, cómo lo nombramos. Entonces, ¿cómo vamos a, en vez de dejar de decir el niño, vamos a decir que es nuestro hijo? Pues si bien nuestros padres nos dicen los niños a los hijos menores, independientemente de la edad, pero que no sea por la discapacidad, que sea un asunto más de cariño. Y es empezar a darle la entidad, la notoriedad y el rol que a cada uno le corresponde de acuerdo con el desarrollo propio de su vida. Porque hay unos temas de naturaleza, como les dije al comienzo. Nacemos, llega la adolescencia, llega la juventud, la mayoría de edad, y después de los 18 pues vienen ya las distintas etapas de la vida. Entonces,
¿Cómo empezamos a ir generando esos espacios y a decirle a la persona con discapacidad, como dicen los niños hoy, cuando están en un asunto de juego, de trabajo, que es una palabra que escucho mucho, que ellos dicen, ayuda, ayuda? Entonces es llamando a los padres, a los hermanitos, a la abuela, a quien esté alrededor y en su entorno, para que contribuyan a la resolución de esa dificultad que se presenta en ese momento puntual. A eso tenemos que ir, a eso tenemos que apuntarle con este desafío que nos pone el país, que hay muchas preguntas, claro, que hay unos asuntos que resolver, pero que yo creo que es una apuesta bien intencionada y que busca mermarle a la ninguneada con respecto a la población con discapacidad, que por estos días incluso en redes sociales se ha comentado mucho con respecto a esta contingencia que vivimos en el mundo y que ha sido una gran preocupación tanto de Naciones Unidas, de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud, de las distintas organizaciones de personas con discapacidad en el mundo que a través de eventos virtuales, de conversaciones y diálogos mundiales, han tratado de llamar la atención a los estados con respecto a esta problemática que hoy vivimos. Julio, ¿algún otro aporte por ahí? No, María Elena Taborda está conectada, dice acá muy atenta y aprendiendo mucho sobre el tema. No, María Elena, mucho gusto saludarte. Y bueno, ¿quién más está? No. Bueno, yo creo que ¿cuántas personas hay conectadas, Julio, en el momento? Bueno, aquí hay un comentario importante de Pedro Eugenio Ríos. Dice, muchas familias están en desacuerdo porque argumentan que sus hijos no tienen esa capacidad. Por eso es importante estar empoderándonos cada día. Gracias, Giovanni, por tus conocimientos. Piedad, sí, es una inquietud que está ahí y es expresada por mucha parte de la familia, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer, expresarlo, no nos podemos quedar callados y entre todos ir buscando soluciones. Yo creo que no es llegar a extremos, ni anular a las personas, ni decir que no existen o que simplemente yo lo tengo, yo lo hago, yo lo he visto, yo hago lo otro, y que quizás tampoco el otro extremo sea la solución. Tenemos que ir generando equilibrios y los equilibrios los vamos generando en la medida que vamos viviendo experiencias, pero esas experiencias siempre tienen que ir en una línea garantista, en una línea que reconozca la dimensión de la autonomía, de la autodeterminación y de la individualidad de ese otro dentro de un colectivo social, pero que no implique que esté detrás o que no salga, o como les contaba, que ocurría con ese modelo de la presidencia, que todavía persiste. Y aquí entonces esto me da pie para decirles que si bien hoy estamos en un modelo de derechos, en un enfoque de derechos, en un modelo social de la discapacidad, todavía tenemos y estamos anclados en todos los modelos. En algunos momentos, en el de la presidencia, cuando marginamos, en el médico, cuando tratamos de curar, cuando se dan los procesos institucionalizadores, y en el social, cuando encontramos espacios como estos donde podemos conversar de manera libre, espontánea, y donde cada uno ponemos nuestro punto de vista. Y en ese punto de vista yo creo que todos ganamos y esa es la apuesta que tenemos que hacer permanentemente con respecto a la discapacidad y a ese derecho tan importante como es el reconocimiento de la capacidad legal plena de las personas con discapacidad. También hay que decir lo siguiente, Piedad, que no es garantía de no tener discapacidad, de no hacer buenos negocios. La falta de información, la poca alfabetización, también nos lleva a realizar malos negocios. Por eso es importante, en este caso,
trabajar con mucha fuerza en la construcción de esos procesos para establecer cómo se van a valorar los apoyos y cómo se van a adjudicar los apoyos. Y identificar que dentro de las discapacidades hablamos de unos niveles, como les digo, pues porque yo creo que tenemos que ir evolucionando ese lenguaje de moderado y severo. No, yo creo que tenemos que pensar más bien en que hay unos niveles bajos, intermedios y altos de discapacidad y que en la medida que existan esos niveles bajos, intermedios y altos, eso nos va a llevar a identificar los niveles de apoyo que debamos ofrecerle a las personas con discapacidad. Y me da pie a otro asunto muy importante y que quiero invitar a todas las familias a que reflexionemos un poco sobre el tema del cuidador. A todos los seres humanos nos gusta el cuidado y es necesario el cuidado. Pero el cuidado no debe ser la regla general que prime para la población con discapacidad. Debe ocurrir en casos excepcionales y muy particulares. El cuidado aplica, por supuesto, para los niños, para las personas mayores, para las personas que están en una condición de enfermedad muy fuerte, que necesitan del apoyo permanente de otro o del acompañamiento. Yo creo que la población con discapacidad lo que necesita es precisamente apoyos, quien los asiste y los acompañe en la toma de decisiones, y los apoyos, pues esa apuesta inteligente para que le ayude a tomar decisiones, y la asistencia para que le ayude en esas actividades cotidianas de la vida que quizás no pueda hacer directamente, como bañarse, tomar sus alimentos. Todos o casi todos los gerentes de las grandes empresas tienen asistentes administrativos que están mirando su agenda, le están contactando una reunión, están diciéndole, doctor, jefe, o tiene esta reunión, lo espera fulano, recuerde suscribir este contrato. ¿Podría decir que ese es el cuidador del gerente? No, es una persona que está ahí acompañando la labor de quien tiene a cargo el destino y los lineamientos de una empresa. Asimismo ocurre cuando hablamos de las personas con discapacidad. Hay quienes nos apoyan y nos asisten para realizar las actividades, pero que también es bueno que miremos que eso le pasa a los demás seres humanos. Entonces, yo creo que por la tarde de hoy es muy grato contar con ustedes. Eso es un espacio para que reflexionemos, para que sigamos conversando de temas que nos interesan a todos, como es la discapacidad con relación a sus derechos. No sé, Julio, si hay algún comentario o comentarios. Eugenia dice, sí, señor, gracias por responderme. No, a ti, Pía, por estar ahí. Bueno, Rubester habla de, pero que no un cuidado que coarte la persona. Ruth, muchas gracias por estar. No, efectivamente, no al cuidado. Por eso hablo del apoyo y de la asistencia. Porque quiero invitar a que empecemos a modificar y a que, por ejemplo, en el discurso nacional, desde la Consejería Presidencial para la Inclusión de las personas de la población con discapacidad, ojalá desde allá precisamente se empiece a modificar ese concepto. Y así en muchos espacios yo creo que hay que irlo pensando y conversando con aquellas personas que plantean el rol del cuidador, que es una postura muy respetable, muy valiosa, pero con todo el cariño yo creo que debemos empezar a avanzar y a transformar en la manera que nombremos, que le demos significado a las cosas. En esta misma manera existe la conciencia en nosotros de esa realidad que está, y en la medida que haya ese cambio vamos a equipararnos los unos a los otros y a mirarnos no de arriba abajo, sino una relación mucho más horizontal, como lo plantea la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, cuando habla precisamente de proteger, promover y asegurar el goce de nuestros derechos, el disfrute de nuestros derechos. Y ese disfrute se logra de esa manera. Bueno, no, yo creo que darle las gracias a todos por estar ahí. ¿Cuántos estamos, Julio, al final? 21 personas. 21, no, maravilloso, muchas gracias.
Quedamos muy contentos. A todos ustedes esperamos que el próximo jueves puedan estar. Vamos a conversar un poco sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad como derecho humano. Tendremos invitados. Estará Alexandra Mejía del municipio de Itagüí. Estará otra docente que nos hablará también del tema de otras discapacidades en el municipio, y un modelo lingüístico que nos contará cómo ha sido este proceso de las personas sordas con relación o con respecto a esta contingencia que estamos viviendo y que nos ha llevado a esta educación virtual. Entonces, trataremos ese día de tener distintas miradas, distintas lecturas de personas con discapacidad y personal que trabajan con la discapacidad y que disfruta del derecho a la educación en esta perspectiva o en este espacio virtual que estamos viviendo. A todos agradecerles mucho, invitarlos el próximo jueves. De antemano ofrecemos excusas por los retrasos, agradecerle al Centro de Atención Integral de la Discapacidad del municipio de Itagüí, agradecerle a María Camila Montoya, a Carolina Montoya, a Julio César Castaño, a Sofía Gallego en calidad de intérpretes que nos apoyaron. Y bueno, en mi nombre pues no, las gracias, e invitarlos también a que busquen en Facebook y en YouTube, iguales pero diversos, y hagan parte de esa familia, se suscriban, comenten, pregunten. Si en algún momento ustedes quieren participar, tienen algún video, tienen algún escrito, todo es bienvenido. Esto es una construcción conjunta donde todos aportamos y todos ponemos. Un feliz jueves a todos, feliz tarde y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Cancelalo, Julio, por favor.